Muy buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Vamos a tener nuestro tiempo para estudiar la Biblia. Es día 10 de enero. Ya hemos consumido 10 días de este año 2024 y esto sigue sumando. Y qué bueno que dentro de todo lo que hacemos durante el día, de las muchas actividades que tenemos, tantas cosas que nos absorben y atrapan nuestro tiempo, qué bueno que podamos detenernos, abrir la palabra de Dios y escuchar su voz. Una hora puede parecer mucho o puede parecer poco, depende, es relativo, depende cómo lo vemos, ¿no? Pero qué menos que podernos detener cada día esta horita que estamos ahí, 60 minutos, para poder escuchar la voz de Dios. Me alegro de que nos podamos reunir cada día con este propósito, porque esta es la obra que Dios está haciendo en nosotros. Si estamos aquí es porque Él nos ha llevado, no porque nosotros nos lo hayamos buscado. Vamos a estudiar personajes de la Biblia y como sabéis estamos estudiando la vida de Salomón. Si no recuerdo mal, este sería el tercer estudio sobre Salomón. Pero vamos a hacer una oración. En primer lugar le vamos a pedir al Señor su dirección y nos ponemos. Padre, estamos agradecidos que podemos venir a reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y escuchar tu voz. Sabemos, Señor, que tú tienes cosas que decirnos, siempre, cada día. Todo lo que viene de ti es bueno para nosotros y tu palabra es el consejo, es la enseñanza, es el estímulo, es todo en nosotros. Por eso venimos hoy también con propósito para escucharte. Los tiempos que vivimos son malos, son peligrosos, son difíciles y necesitamos más que nunca llenarnos de tu palabra. Por eso te doy las gracias por cada uno de mis hermanos que van a estar escuchando este estudio, ahora en directo o después en diferido. Pero si estamos aquí, Señor, somos conscientes que esto no es nuestra iniciativa, sino que tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Simplemente hemos dejado, Señor, que tú nos guíes y hemos escuchado tu voz y hemos obedecido. Quizás a nuestro cuerpo, a nuestra carne le apetece otra cosa, pero si estamos aquí es porque lo hemos decidido amarte y obedecerte. Bendícenos y háblanos, danos sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos, mis queridos hermanos y queridos amigos. Qué bueno que nos volvemos a reunir en el nombre del Señor y abrimos su palabra para escuchar la voz de nuestro Dios. Estamos en primer libro de Reyes, capítulo 3. Ahí vamos a continuar viendo acerca de la vida de Salomón, uno de los personajes más conocidos y más emblemáticos de las historias bíblicas. En esta serie, Personajes de la Biblia, bueno, imagínate cuántos personajes podemos llegar a estudiar. Llevamos ya bastantes, llevamos muchos y hay muchísimos más. No sé cuánto tiempo estaremos, pero cada personaje en sí mismo es un tema y ver cómo Dios trató con ellos, sin duda nos va a bendecir y nos va a enseñar. Ahí estamos, confiados en las manos de Dios, que el Espíritu Santo nos guíe. En el chat en directo, a ver quiénes han saludado por aquí. Tengo ahí a Benito, que ha saludado. Buenas noches a todos mis hermanos. Juan Bermudo dice: buenas noches mis amados hermanitos, Víctor y todos los demás, que la gracia y la paz de nuestro amado Jesús estén en vuestros corazones. Y Yalicatu y Rafa están ahí. Buenas noches, Pastor Víctor, bendiciones a todos mis hermanos, un fuerte abrazo para todos. Y Beatriz dice: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, que la gracia de Dios y del Señor Jesús sea con todos nosotros. Por favor, pastor, ayúdenos en oración por Ecuador, que hay guerra de policías y ladrones y pandillas. Gracias, Dios tenga misericordia. El otro día, no sé si lo escuchó Beatriz, el otro día estábamos comenzando el año. Yo había leído en las noticias y lo dije por aquí, ¿no?, que había leído que Ecuador comenzaba el año en el número 1 de los países más peligrosos de Latinoamérica. Esa es una mala cifra, es mala información. Ahí la inseguridad en Ecuador es grande. Ahora mismo, de todos los países que hay mucha delincuencia y mucha maldad y de todo, Ecuador, que no hace tantos años era uno de los más seguros, ahora es uno de los más peligrosos. No uno, el más peligroso.
Y yo el otro día lo dije, estamos orando por los hermanos de ahí de Ecuador. Beatriz es ecuatoriana, pero está aquí en España. Pero oramos por Ana Karina, oramos por Maritza, oramos por, bueno, todos, no voy a enumerar a todos los hermanos que se conectan, y Beatriz como familiar de algunos de ellos que están por allá, y Nancy y todos, pues bueno, los tenemos muy en cuenta. Este mundo está lleno de maldad y sabemos, estamos estudiando Apocalipsis, sabemos que todo eso va a ocurrir y va a seguir ocurriendo, pero que Dios nos libre. Como decía Jesús, no te ruego que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Eso es lo que necesitamos. Y oramos por los hermanos de Ecuador. Justo antes veía una publicación ahí, estaban hablando, Maritza estaba hablando con alguien que está en Estados Unidos y decía, llévenme para Estados Unidos. Bueno, yo le diría a Maritza y a Ana Karina y todos, veniros para España, aquí estamos mejor. En Estados Unidos, respeto opiniones, pero para vivir, casi que prefiero España. No es porque esté yo aquí, pero que también hay delincuencia y maldad y eso, pero bueno, no sé. Por lo menos tenemos clima mediterráneo y comemos muy bien. Bien, ahí está Fernando Chala, bendiciones amados hermanos, dice. Dolores dice, Dios, buenas noches, Dios derrame lluvias de bendiciones sobre su iglesia en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Y Miguel Torres dice, Dios lo bendiga, Pastor Víctor y hermanos, todos en Cristo. Vale, esos son los comentarios que hay hasta ahora, los saludos. Vámonos a primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a estar aprendiendo un poco más de la vida de Salomón. Dice ahí, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Bien, Salomón se casa con la princesa de Egipto, la hija de Faraón. Este es el primer paso que da en su reinado. El otro día vimos en el capítulo 2 que Salomón fue reconocido como rey, fue nombrado rey, ungido rey. Hablamos de la muerte de David, los últimos consejos de David a su hijo. Y comienza su reinado y ya vimos desde justo empezar que Salomón se va a caracterizar por un hombre de paz muy diplomático. Su hermano, estábamos viendo que intentó hacerse con el trono. Salomón supo tratar con sabiduría esta situación. El otro estaba asustado de las represalias, pero Salomón le dijo, mira, si tú no te pones contra mí, yo no te voy a hacer nada. Y ahora vemos otro paso diplomático de Salomón, y es que decide casarse con la hija de Faraón. Bueno, Egipto siempre fue una potencia nacional como nación, una potencia militar, era una nación muy importante y poderosa. Y el primer paso que Salomón da al casarse con la hija de Faraón, pues es muy, políticamente es muy interesante. Políticamente, otro tema es lo espiritual, ya iremos hablando de todo esto. Pero Salomón es sabio. ¿Cómo aplica esa sabiduría? Es otro asunto. Todavía Dios no le ha dado esa sabiduría extraordinaria, pero ya hemos visto que Salomón ha manifestado sabiduría. La sabiduría humana es algo que se puede desarrollar, quizás en parte la llevamos ya de serie, pero en otra parte la vamos desarrollando, vamos aprendiéndola. Y después está la sabiduría en Dios. Son cosas distintas. Tú sabes que allí en Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría le pida a Dios, y el cual va a darle sin reproche, le va a dar abundantemente y sin reproche. Pero un día estábamos hablando de que en este mundo hay hombres muy sabios y a la vez son hombres muy malvados, muy pecadores, muy depravados. O sea, la sabiduría no garantiza que uno sepa tomar decisiones correctas, y menos en el aspecto espiritual. Salomón tomó muchas decisiones humanamente muy sabias. El hecho de casarse con la hija de Faraón, esto políticamente es muy sabio, porque acaba de ganarse una superpotencia como aliada. Ahora la hija de Faraón vive en Jerusalén, así que Egipto es amigo de Israel. Y así va a continuar haciendo Salomón. Así va a continuar Salomón.
haciendo alianzas con otras naciones a base de casarse. Llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas, en total 1000 mujeres. El casamiento con compañeros de la realeza era una estrategia muy común en ese tiempo antiguo y en otros tiempos. Hoy en día, pues tú ya sabes que esto ya no se da tanto en el mundo occidental en el que nos encontramos, los sistemas políticos ya son distintos, pero en Europa, durante el tiempo en el que los reinos convivían y existían, esta era una de las formas muy comunes de tratar de entablar alianzas entre reinos, entre naciones, cuando el rey pues aceptaba como esposa a una princesa de otro reino, y en los tiempos de Salomón pues esto ya se daba, era algo como muy común, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos? Que este es el primer, hemos dicho que Salomón tuvo 700 esposas. ¿Creéis que este es el primer matrimonio que tuvo Salomón? Y después ya van a venir todas las demás. Acaba de ser ungido rey y se casa con la hija de Faraón de Egipto. Pues no sé si lo sabíais como un dato curioso, pero la princesa egipcia no fue su primera esposa. Salomón ya estaba casado. Ah, sí, dicen algunos hermanos. Ah, no lo sabía. Pues sí. ¿Y cómo lo sabemos ese dato? Pues tenemos que cuadrar algunas fechas por ahí para saberlo. Y tenemos la referencia más adelante cuando su hijo Roboán llega al trono. Cuando Roboán llega al trono tenía 41 años. ¿Vale? ¿Me vais siguiendo? Que esto de los números a veces uno se pierde. Cuando Roboán, el hijo de Salomón, llegó al trono, tenía 41 años. Primer libro de Reyes 11:42 dice que todos los días que Salomón reinó sobre Jerusalén y sobre Israel fueron 40 años. ¿Sí? Vale. Acaba de ser ungido rey, así que comienza a reinar. Va a estar reinando 41 años. Pero cuando Roboán sube al trono, no tenía 41 años. No tenía 40 años, tenía 41 años. O sea que hacía un año que ya estaba nacido. Antes de que Salomón fuese rey, ya tuvo a su hijo Roboán. ¿Y cómo sabemos esto? Porque lo dice en primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 21. Sabemos cómo se llamaba la madre de Roboán y no era la hija de Faraón. Primer libro de Reyes 14:21 dice: Roboán, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboán cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naamá Amonita. Así que Naamá fue la primera esposa de Salomón, era amonita y se casó un año antes de empezar a reinar, porque cuando Salomón comienza a reinar dura 40 años y su hijo comenzó a reinar cuando tenía 41 años, así que ya hacía un año que ella tenía a este hijo de esta mujer que se llamaba Naamá. Los múltiples matrimonios de Salomón, muchos de ellos, casi todos ellos eran con mujeres extranjeras, van a causar un gran desastre en su vida. Va a ser un gravísimo problema. Y bueno, esto entra dentro de lo que os decía. Salomón era muy sabio, pero no siempre aplicó bien la sabiduría. Vamos a distinguir sabiduría en el mundo y humana y sabiduría delante de Dios. Ahí es donde tenemos que fijarnos bien qué clase de sabiduría queremos tener. ¿Te gustaría tener una sabiduría como la de Salomón para ser un hombre que triunfe en la vida? Gracias a su sabiduría él triunfó.
En política ya estamos viendo que está tomando decisiones muy correctas. En finanzas fue un hombre muy rico, se hizo muy famoso por causa de su sabiduría, pero delante de Dios parece que no está aplicando bien su sabiduría. Vamos a estar hablando de todo esto porque ahí todo esto va a ser muy interesante. Nehemías habló de esta situación, de los múltiples matrimonios de Salomón y su falta de sabiduría bien aplicada. Él tenía mucha sabiduría, pero no la aplicó bien. Cuando en el libro de Nehemías, Nehemías estaba enojado y estaba enfadado debido a que el pueblo de Israel contraía matrimonio con las naciones paganas que había alrededor de ellos. Había mandamientos de Dios que Israel tenía que guardarse de no contaminarse con los pueblos vecinos. Y Nehemías se encuentra, esto lo tienes en Nehemías capítulo 13, versículo 25 al 27, Nehemías se encuentra contemplando que Israel se están casando ahí con otros pueblos, los israelitas y todo, y entonces él recuerda el mal ejemplo de Salomón en esta práctica. Dice allí en Nehemías 13:25, y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Y ahora recuerda el mal ejemplo de Salomón. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Bueno, Dios dijo, no os caséis con otras naciones. Un israelita se tenía que casar con un israelita. ¿Por qué? Porque Dios quiere preservar a su pueblo de la idolatría, del pecado, de prácticas paganas y aborrecibles. El mandamiento no os casaréis con otras naciones es relativo. Tiene un pero. ¿A qué te refieres, Víctor? Bueno, dentro de la genealogía de Jesucristo hay extranjeros. Tenemos a una moabita, por ahí, que se llamaba Ruth. Tenemos a una cananea que se llamaba Rahab y encima fue prostituta. O sea, el mandamiento tiene que entenderse. Cuando dice no os caséis con otras naciones extranjeras, está refiriéndose a esas personas, como en el caso de Salomón, que no son ni creyentes. En el caso de una persona que cree en Dios, se convierte a Dios y entra a formar parte del pueblo de Dios, es pueblo de Dios. O sea, aquí el mandamiento es con aquellos que no creen. Eso mismo lo podemos aplicar ahora nosotros en la iglesia. Cuando la Biblia dice no os unáis en yugo desigual, implica varias cosas. Un yugo desigual, en primer lugar, evidentemente, es algo muy evidente, se establece cuando uno es creyente y cuando la otra persona no lo es. Ahí está la gran diferencia de la desigualdad. ¿Por qué? Cuando tú crees en el Señor, tienes temor de Dios, quieres obedecer a Dios, quieres que el propósito de Dios y los planes de Dios se cumplan en tu vida, así que toda tu vida va a ir enfocada en eso. Vas a educar tus hijos pensando en esos principios, vas a administrar tu tiempo pensando en esos principios, vas a llevar tu economía pensando en esos principios. Una persona que no cree no contempla nada de eso, nada. Entonces, ¿cómo puedes hacer convivir a un creyente con un no creyente? ¿Cómo se puede hacer eso? Es imposible. Puede haber cierta tolerancia, se puede soportar un tiempo, puede haber ahí, pero eso no, todo eso está destinado al fracaso, seguro, ¿eh? Está destinado al fracaso porque cuando todo va bien, mantener una buena relación siempre es complejo y puede ser difícil.
Si hay grandes diferencias, como en este caso, y no estoy hablando todavía de lo espiritual, ahora lo hablo, estoy hablando de las cuestiones prácticas, simplemente el enfocar la vida de una forma práctica. El creyente va a decir, quiero que nuestros hijos vayan a la iglesia, y el otro dice, no, yo no quiero que vayan a la iglesia. ¿Y qué haces? Vamos a dar los diezmos de todo lo que ganamos o vamos a dar ofrendas, y el otro dice, no, yo no quiero dar nada para la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. No, no se puede. A efectos prácticos uno ve de una forma y el otro ve de otra. Entonces, cuando Dios le dice a su pueblo que no se unan en este yugo desigual, en el antiguo Israel, era por este motivo. Y Salomón falló en eso. Y fíjate, Nehemías, la reacción que tiene, porque él es consciente del problema tan grave que eso representa cuando los de Israel se están casando con personas que no creen y pertenecen a otros pueblos y tienen otros dioses y tienen otras prácticas y no conocen al Dios de la Biblia. O sea, la reacción de Nehemías era, algunos dirán, qué exagerado Nehemías, ¿no? Exagerado nada. Dice, lo hemos leído ahí, espérate que lo recuerdo, aquí, estábamos en Nehemías 13, dice, y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar. O sea, no me puedo imaginar a Nehemías, o sea, está diciendo, literalmente, reñí con ellos, les arranqué los cabellos. O sea, podría parecer una situación cómica si no fuese tan dramática. O sea, Nehemías entiende lo grave del asunto y encima, dice, es que encima tenemos un ejemplo. Salomón falló en esto. Ya vamos a ir leyendo aquí en el primer libro de Reyes 3 y vamos a ver cuando, más adelante, cuando Dios le reprochó a Salomón y habló de lo mal que él había hecho. Ya vamos a llegar a eso, ¿no? Pero estamos hablando un poquito de las mujeres de Salomón, porque Salomón falló estrepitosamente a pesar de que era el hombre más sabio. Imagínate, ¿no? Se puede ser tan sabio y se puede fallar en algo que podría ser tan obvio. Salomón puso por delante su diplomacia a su temor y obediencia a Dios. ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Tú qué crees? Os he hablado de lo práctico, pero vamos a hablar de lo espiritual. Cuando un creyente se casa con alguien que no es creyente, hemos visto que a efectos prácticos eso va a ser dificilísimo o imposible. Porque uno quiere hacer una cosa y el otro quiere hacer otra. ¿Por qué? Porque son un yugo desigual. Cada uno ve las cosas desde puntos de vista totalmente distintos. Pero a efectos espirituales también hay una implicación. Y es que la Biblia enseña que el que es creyente está en la luz y el que no es creyente está en tinieblas. Y la Biblia dice que la luz y las tinieblas no se llevan bien, no pueden coexistir. Ahí hay implicaciones espirituales, no se puede. Este tema es muy amplio y no es nuestra intención desarrollarlo ahora, pero por lo menos apuntar las cosas, los principios más básicos o preguntas que puedan surgir en vuestra cabeza, ¿no? Como por ejemplo, ¿y qué ocurre cuando ya están casados ambos, no son creyentes, pero uno se convierte y el otro no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues hay que orar y hay que luchar para que el otro se convierta también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no el problema está ahí. El creyente va a crecer, va a madurar y el que no es creyente va a empezar y el problema va a surgir. Los problemas van a aparecer, sin duda. Siempre van a estar ahí los problemas. El apóstol Pablo planteaba esta situación cuando hablaba de algunas mujeres que había en la iglesia y se habían convertido a Cristo, eran creyentes y sus maridos no eran creyentes. Entonces Pablo plantea lo siguiente, él dice, si tu marido consiente en que tú seas creyente, o sea que no te pone impedimentos, entonces no te separes de él. ¿Por qué? Porque tú eres luz en su vida. Si él puede llegar a creer es gracias a ti, que estás ahí y le estás dando testimonio, le estás alumbrando. Pero si te es un problema, entonces dice, sepárate, divórciate, porque no hemos sido llamados a esclavitud. El creyente no está llamado a esclavitud. Y este tema que Pablo aquí plantea es muy interesante
en todos los sentidos. Pero también es muy duro lo que Pablo está planteando aquí, ¿eh? O sea, aquí Pablo está planteando una cosa. Él está diciendo, uno es creyente y el otro no. En este caso, la mujer es creyente y el marido no. Si él no te es un problema, si él no te obliga, si él no te es un impedimento, no te divorcies. Pero ¿qué quiere decir eso si no es un impedimento? Bueno, estamos hablando de que tú como creyente vas a enfocar tu vida en una dirección. Y el que no es creyente no lo entiende, no lo ve y por lo tanto no va a estar de acuerdo. Ahora imagínate, en este caso, el Señor, a ti que eres creyente, te ha dado una misión. Él te ha puesto ahí para que estés involucrado en la iglesia, para que estés sirviendo en la iglesia. Él te ha dado ministerios, Él te ha dado dones, Él te está usando y de pronto tu pareja que no ve lo mismo que tú, dice, oye, ¿sabes qué? Estaba pensando que nos vayamos a vivir a otro lugar. Vamos a ir a vivir a otro país. Hay más recursos económicos, tengo un amigo que vive allí o no sé qué y tal y no sé qué, no sé cuántos. Pero tú sabes que Dios te ha puesto ahí donde estás para servirle. Estás sirviéndole ya. Y entonces, pero el otro te dice, no, pero yo no quiero quedarme aquí, yo quiero irme. ¿Por qué él quiere irse? Porque solo tiene un interés económico o puede tener intereses humanos también, ¿eh? Pero sus intereses no buscan la voluntad de Dios, buscan lo que Él quiere. Entonces ahí tenemos un conflicto. ¿Qué hace la persona creyente? Es un problema, un grave problema. Porque no siempre la primera decisión tiene que ser pues me divorcio, ¿no? Porque como Pablo dice hay que buscar. Siempre esa es la última opción, pero ¿en qué momento esa es la última opción? Ese es un grave problema, ¿no? Pero estamos hablando en el caso de que uno se convierte y el otro no. El problema y lo necio es llegar a casarte con una persona que no cree cuando tú ya eres creyente. Y esto ocurre más de lo que nos pensamos. ¿Por qué? Porque me enamoré. Me enamoro de esta persona, es una buena persona. No, claro, nadie dice que no haya buenas personas desde el punto de vista humano, hablando humanamente. Pero en el Señor sabemos que eso es un problema. Si tú te casas con una persona no creyente, sabes que vas a tener problemas en tu vida. Tienes que saberlo. Y yo sé que a veces nos engañamos, porque yo me he encontrado como pastor con muchos jóvenes en estas situaciones. Y te dicen, no, pero es que esta persona me respeta mucho, hemos hablado, me ha dicho que no me va a poner impedimentos. Sí, pero se trata de vivir juntos. La Biblia dice, ¿cómo andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Es imposible. O sea, una cosa es, no, yo te tolero y te respeto, pero no se trata de eso. A la larga, eso es un gravísimo inconveniente. Puede ser que al principio, tú vete a la iglesia y sirve, pero es que es más que eso, es la economía, es los hijos, es el tiempo, es el futuro, es enfocar esas direcciones, dónde vamos a vivir, qué vamos a hacer, cómo vamos a plantear. Entonces, para vivir juntos hay que ser un yugo igual. Es posible, porque yo sé, de pronto alguien dice, no, pero yo conozco cristianos que se casaron y también se han divorciado. Sí, claro. He dicho que el primer impedimento es que uno es creyente y el otro no. Eso sí o sí es un yugo desigual. Pero cuando dice la Biblia no os unáis en yugo desigual, esto se aplica en todos los casos. También en el caso de que uno es creyente y otro es creyente, pero siendo los dos creyentes pueden ser yugo desigual. ¿Por qué? Para eso está el conocerse, para eso está el hablar, para eso está el convivir, lo que hemos llamado siempre el noviazgo, que hoy en día me parece que esos conceptos se van perdiendo. Pero para eso está el conocernos y saber si podemos caminar juntos. Ahora imagínate que dos personas, un chico y una chica, se conocen, se enamoran y empiezan a conocerse. De pronto uno dice, yo siento de parte de Dios el llamado a las misiones, yo creo que Dios me está llamando para ir de misionero a China. Y el otro dice, pues yo siempre he tenido un llamado de Dios a estar aquí en esta ciudad donde yo vivo
Siempre he sentido un llamado de Dios a ocuparme aquí de estas áreas, tal. Pues tenemos un problema. Porque si uno siente que Dios lo llamó a irse allí y el otro siente que Dios lo llamó a quedarse aquí, si quieren vivir juntos, uno de los dos tendrá que renunciar a su llamado. Y si realmente era un llamado de Dios, antes que nuestros intereses están los de Dios. ¿Entiendes? Puede haber yugos desigual también en cuanto a que los dos sean creyentes. Pero, insisto, como hemos dicho antes, el principal punto de yugo desigual es que uno es creyente y el otro no, evidentemente. Y puede ser que se conozcan dos personas, uno es creyente y el otro no, pero este puede llegar a ser salvo. Sí, pero debería llegar a ser salvo antes de tomar la decisión de casarse. No esperes. Bueno, ya con el tiempo se convertirá. Y quién sabe si eso ocurrirá o no. ¿Cómo podemos saber eso? Cuando yo conocí a mi esposa Belén, que la mayoría ya la conocéis, ella no era cristiana, yo sí. Entonces, pues nos conocimos y nos gustamos, nos enamoramos, lo que se dice. Pero yo, ¿sabes lo que hice en nuestra primera cita? El primer día que quedamos para cenar juntos, ¿sabes lo que hice? Le hablé del Señor. Le dije quién era, lo que yo creía, y le dije lo que eso representaba para mi vida. Y le dije, y le hablé del Señor, y la invité a que viniese a la reunión que teníamos en mi casa. En ese momento no teníamos una iglesia, nos estábamos reuniendo en una casa. Y la invité, y ella vino, y entonces ella conoció al Señor, y después ya nos casamos. Pero yo lo tenía muy claro que si Belén no hubiese aceptado al Señor, yo no me hubiese casado con ella, aunque eso te rompa el corazón, aunque sí, pero yo era muy consciente en ese momento de lo que eso significaba y a dónde te conducía eso. Puedes engañarte lo que quieras, pero después todo van a ser problemas. Y muchas veces, y lo he visto y lo veo y lo sigo viendo, para que el matrimonio sobreviva, siempre veo que casi siempre el creyente tiene que ceder. Y eso no es lo propio. Y yo sé que es muy doloroso entonces tener que plantearse qué hago con mi vida. Es mejor no meterse en esos problemas. Hay que hacer caso de lo que la Biblia nos dice, porque si no, estamos perdidos. Podemos hacer que nuestra vida sea una bendición o que se convierta en un verdadero infierno. Aquí tengo una pregunta. ¿Quién quiere responderla? Le dejo el micrófono y le respondéis. ¿Por qué permitió Dios que Salomón tuviera 1000 esposas? O sea, 1000 mujeres en total, 700 esposas y 300 concubinas. ¿Por qué lo permitió Dios? Ese dato ya llegaremos, pero ya si quieres tenerlo una referencia, está en primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3. Allí dice, tenía 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Obviamente Dios permitió a Salomón tener todas esas esposas, pero no es lo mismo permiso que aprobación. Son dos cosas distintas. Una cosa es que Dios a veces permite, y otra es que Él aprueba. Son distintas. Y en la Biblia está todo eso. Hay un montón de casos de esa voluntad permisiva de Dios. La Biblia está llena de ejemplos. En el caso del matrimonio tienes un montón. Porque Dios que estableció que el matrimonio sea cosa de dos. O sea, lo dice desde el principio. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo varón y hembra, y dijo Dios, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. El matrimonio es cosa de dos. Pero tú vas a ver en la Biblia que Dios va a permitir que muchos de sus siervos tuviesen varias esposas. Salomón tuvo David, el otro día os pregunté, ¿cuántas esposas tuvo David? Y nadie me respondió, yo al final respondí, tuvo 8. Y más de uno de los siervos de Dios tuvo varias esposas. Claro, el que se llevó el premio Salomón, el premio al peor. ¿Y por qué Dios le permitió tener tantas mujeres?
¿Por qué Dios le permitió a David tener 8? Porque él, bueno, recuerda, no es lo mismo permitir que aprobar. En las circunstancias históricas, en la vida que llevaban, en todo esto, Dios permitió. Eh, Podemos entenderlo aplicándolo a nuestra vida. Nosotros no nos vamos a casar con muchas mujeres porque, para empezar, en el país donde vivimos eso ni siquiera es legal, no se puede. Y socialmente y aún dentro del mundo cristiano no sería aceptable, no te lo aceptaría nadie. A no ser que te hagas mormón en esas sectas mormonas que sí que aceptan tener varias mujeres y lo fomentan, ¿no? Pero no sería el caso. Pero a veces sí que Dios nos permite hacer cosas que no entraban dentro de su voluntad. Y Dios nos lo permite. A veces un cristiano se puede salir de la voluntad de Dios. Dios te está mostrando un camino, Él te está mostrando una dirección, Él pone cosas en tu vida y tú simplemente le ignoras y tomas tu decisión, tu mala decisión, y te metes en tus problemas. ¿Y qué hace Dios? ¿Te elimina, te quita de en medio, te desecha como hijo? No, te permite. O sea, vamos a decir que Dios es tolerante en algunas cosas. ¿Y qué es lo que Dios hace? Esperarnos, disciplinarnos, enseñarnos. Ahí está Dios tratando con nosotros. El problema es que las malas decisiones que tomamos siempre nos van a pasar factura. Siempre vamos a sufrir las consecuencias. Dios quiere evitarnos esas consecuencias. Pero cuando somos tan tozudos, somos tan torpes, que a pesar de que Dios nos está intentando decir que no y nos está mostrando, y a pesar de todo nosotros nos metemos en nuestros problemas, en nuestras equivocaciones, bueno, pues entonces Dios permite, Él tolera, y a la larga pues eso nos va a traer muchos problemas. Podíamos haberlos evitado, pero somos así, ¿no? Entonces, si tú puedes evitarlo, evítalo, hermano. Si ya te metiste en el problema, pues a ver cómo sales de ello. Busca la sabiduría de Dios. Pero nunca es una buena opción. En el caso que estamos planteando, ¿no? Un matrimonio, uno cree, el otro no. Y para que el matrimonio siga a flote, pues ¿sabes qué? Voy a renunciar a mis compromisos con Dios, a obedecer a Dios, y voy a ceder. ¿Eso es lo mejor? Es complicado, muy difícil. Bueno, cada caso es particular y no podemos asentar bases para todo. Salomón comenzó bien al principio de su vida, escuchando el consejo de su padre David, como se registra ahí en lo que estábamos estudiando en los días pasados, en el primer libro de Reyes capítulo 2, versículo 2 al 3. Yo sigo el camino de todos en la tierra, le dijo David. Esfuérzate y sé un hombre, guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Obedece a Dios en todo lo que Él ha dicho. Casarse con muchas mujeres y encima no creyentes era desobedecer a Dios en lo que Dios había dicho. Hubo una muestra de humildad de parte de Salomón, que vamos a ver a continuación aquí en este mismo capítulo 3, cuando él le pide sabiduría a Dios. O sea, eso fue un acto de humildad, de decir, pues reconozco que para poder gobernar bien a tu pueblo no es suficiente con lo que yo sé y lo sabio que yo soy, si necesito que me des sabiduría. Eso fue un acto de humildad y de abnegación, porque podía haber pedido riquezas y pidió sabiduría. Pero con el tiempo Salomón olvidó su propio consejo y sabiduría basada en las Escrituras. Dios había dado instrucciones claras para quien fuera a ser rey. Dios dijo, Deuteronomio 17, 14 al 20. Allí dijo Dios, no aumentes para ti caballos, ni multipliques tus esposas, ni acumules plata y oro, y dijo otras muchas cosas. No lo estoy leyendo, no es necesario leerlo. Pero Dios le dio mandatos destinados para evitar que el que fuese rey
confiara en su poderío militar, hiciese paz en su reino dependiendo de sí mismo. El que reina tiene que depender de Dios. Eso es lo que Dios, para eso Dios dio estas leyes. Pero la vida de Salomón, si tú lees su vida, vas a ver que él rompió todas estas prohibiciones divinas. Él acumuló riquezas, él aumentó su poderío militar y él tuvo muchas esposas. Las 3 cosas que Dios dijo que no tenía que hacer el rey, Salomón las hizo. Así que fue contra lo que Dios había dicho. El hecho de que Salomón tomara muchas esposas y concubinas fue una violación directa de la palabra de Dios, tal como Dios lo había predicho ya, ¿no? Dice en el primer libro de Reyes 11:4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios como el corazón de su padre David. Para complacer a sus muchísimas esposas, Salomón se tuvo que involucrar incluso en sacrificios a esos dioses paganos, como el dios Moloch, por ejemplo. Bueno, increíble, ¿no? ¿Cómo puede ser que Salomón cayese en eso? Se empieza por desobedecer algo que parece que no es tan malo. No, si yo me estoy casando con esta, ni siquiera es lujuria, es para el bien de la nación. Es porque así voy a hacer paz con estas alianzas. Puede haber buenas motivaciones, pero aquí no se trata de que yo lo veo bien. A mí me parece que esto es correcto. No se trata de eso, hermano. No se trata de cómo tú lo veas. Aquí se trata de obedeces o no obedeces. Obedeces, serás bendecido. Desobedeces, la maldición te va a llegar, de una forma u otra. No seas más sabio que Dios. Obedece a Dios. ¿Por qué Dios permitió? Bueno, estamos ahí. Estoy respondiendo a esa pregunta. Dios permitió a Salomón tomar la decisión de desobedecer. Pero la elección de Salomón trajo consecuencias inevitables. Dice allí en primer libro de Reyes 11:11, y dijo el Señor a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. O sea, Dios mostró misericordia a Salomón por amor a su padre David, así lo dice en el versículo siguiente, en el 12. Pero el reino de Salomón fue dividido. Otro castigo para Salomón fue la guerra con los edomitas y los arameos. Salomón no era un rey títere. Dios no lo obligó a hacer lo que era correcto. Normalmente Dios hace eso con nosotros. Él nos espera. Dios nos podría obligar. Él es Dios. Él es todopoderoso. Puede obligarte a hacer lo que Él quiera. Pero Él ha establecido principios que tiene que ver con la libertad humana, que tiene que ver con el amor, y entonces Dios trata con nosotros en base a esos principios. Dios establece su voluntad y bendijo a Salomón con sabiduría. Claro, Dios sabía que Salomón se equivocaría, sí, pero Dios no actúa condicionado por lo que Él sabe, Él da oportunidad a todos por igual. Dios le pone a Salomón en la posición esperando que Salomón obedezca. En sus últimos años, Salomón optó por desobedecer y tuvo que rendir cuentas por sus decisiones. Vamos a mencionar que es interesante que al final de la vida de Salomón, Dios utiliza a Salomón para escribir otro libro. Él había escrito Proverbios, Cantar de los Cantares, pero en los últimos días de la vida de Salomón, Dios va a utilizarlo, inspirándolo con el Espíritu Santo para escribir el libro de Eclesiastés. Y podríamos decir que Eclesiastés nos cuenta el fin de la historia de Salomón. En todo el libro, Salomón nos está explicando lo que él procuró como hombre en su sabiduría humana. Él intentó buscar todo lo que le diese gloria. Él habla de este mundo, hablando de ello con el término bajo el sol. Y ese es su testimonio. Si lees en Eclesiastés 12:13, su testimonio es este. Bueno, hay varios versículos. Mira, por ejemplo, capítulo 2, versículo 8.
Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Pero, como dice en este mismo capítulo, en el versículo 11, él dice, pero yo tratando de encontrar la felicidad y me encontré que, dice ahí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y en la conclusión final que antes te decía, el capítulo 12, versículo 13, él deja un sabio consejo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Jehová, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Él no guardó los mandamientos y sufrió y pagó por ello. Y es muy doloroso cuando desobedecemos a Dios. Pero él deja este consejo en este discurso. El fin de todo esto que os he explicado es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. La voluntad de Dios es que nadie peque, eso es lo que Dios busca. ¿Por qué? Porque el pecado produce sufrimiento. Cuando pecas traes maldición a tu vida y como eres hijo y Dios te ama tanto, no quiere eso para ti. Pero sí que Dios nos permite tomar nuestras propias decisiones. Y la historia de Salomón es una poderosa lección para nosotros, de que de verdad, sea lo que puedas conseguir en tu desobediencia, no vale la pena desobedecer, no vale la pena. No basta con empezar bien, hay que empezar bien, continuar bien y terminar bien. La vida sin Dios es un callejón sin salida. Dios pensó que tener 1000 esposas, 1000 mujeres, le podía hacer más feliz en todos los términos, como hombre, como rey, como político, pero el precio que tuvo que pagar le fue demasiado caro. Un Salomón más sabio llegó a la conclusión de que su vida de placeres era pura vanidad, pero ya era tarde para él. Para nosotros quizás no sea tan tarde. Se trata de ver si seremos capaces de evitar tropezar y caer donde Salomón tropezó y cayó. No, ya sé que tú no te vas a casar con todas estas mujeres. Estamos hablando de esas otras decisiones que tomamos en nuestra vida y que nos llevan al error. ¿Por qué permitió Dios? Permitió, no aprobó en ningún caso. Si Dios no permitiese que según qué cosas, seguramente ya no quedaría ni un solo cristiano. Nos tendría que haber eliminado a todos porque unos fallan en unas cosas, otros fallan otros. ¿Y qué hace Dios? En su paciencia trata con cada uno y nos enseña y espera a veces que caigamos para que nos demos cuenta del error y podamos continuar ahí hacia adelante, ¿no? Dice ahí en primer libro de Reyes 11:4: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Dice que es cuando Salomón era ya viejo. La idea, no viejo cuando escribe Eclesiastés, sino cuando ya era maduro. O sea, parece que al principio él resistió a lo que sus esposas le pedían y parece que resistió. Pero ya cuando él es adulto, ya cuando tiene una edad madura, no viejo, en esa edad que él escribe Eclesiastés y dice me he equivocado por completo, pero sí en una edad cuando él ya ha perdido quizás pasión por las cosas de Dios, ha perdido la responsabilidad, y bajo toda esa presión, yo no me quiero imaginar lo que es la presión de 1000 mujeres ahí todos los días machacándote: oye, constrúyeme un templo aquí, oh, mira, me dejas sola, no vienes a ofrecer sacrificios conmigo, con lo bien que me lo paso, y tú siempre declinas la invitación. Yo qué sé. El caso es que dice que no fue al principio, sino cuando él ya estaba más adelante en su vida, que cedió en todas estas cosas. En el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3, allí se nos explica que David se casó con la hija de un rey extranjero. Se llamaba Maaca, si quieres lo leemos.
Dice, su segundo Kileab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel, el tercero Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. Ahí dice que Absalón era hijo de Maaca, que era hija de Talmai y era rey de Jesur. Así que él se casó con la hija de un rey extranjero. El contraer matrimonio con una mujer extranjera estaba prohibido por la ley de Moisés, os lo he mencionado antes. Pero si una persona se convertía a Dios, entonces eso ya no se aplicaba, esa ley. Lo hemos dicho, Ruth, Rahab y otros personajes que no eran de la raza hebrea se convirtieron y entraron no solo a formar parte del pueblo de Dios, sino incluso de la genealogía de la que vendría Jesucristo, así que ahí no había ningún problema. Si esa persona se convertía al Dios de Israel, entonces no había problema. David se casó con una extranjera, no hubo problemas. Salomón se casó con extranjeras, muchas extranjeras, hubo muchos problemas. Estamos en primer libro de Reyes 3.1, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Dice, y la trajo a la ciudad de David. Aunque esto estaba permitido bajo la ley de Moisés, no era sabio o bueno que Salomón lo hiciera. Después en su vida sus esposas extranjeras fueron la razón de que su corazón se desviara de Jehová, se torciese. Antiguas leyendas de maestros judíos, de rabinos, dicen que en su noche de bodas, eso no está en la Biblia, lo dicen algunos escritos de maestros judíos antiguos, dicen que en su noche de bodas la princesa egipcia lanzó un hechizo en Salomón y colocó un tapiz sobre su cama, la cual se parecía al cielo nocturno con estrellas y se veían las estrellas y las constelaciones, y el hechizo tenía la intención de hacer dormir a Salomón, y cuando despertaba miraba hacia las constelaciones y esas estrellas, miraba hacia arriba y pensaba que las estrellas estaban a la vista y que aún era de noche, así que se iba de nuevo a dormir. Él dormía pasadas las 10 de la mañana y todo Israel estaba afligido debido a que Salomón tenía las llaves del templo debajo de su almohada y ellos no podían tener el sacrificio de la mañana sino hasta que él despertaba. Finalmente su madre, Betsabé, venía y le despertaba del sueño. Eso está citado en un escrito, se llama Hinsbert, y es una historia, no digo que sea cierta, digo que cuentan eso. Te lo cuento como un detalle curioso, no está en la Biblia. El caso es que todo esto trajo muchísimos problemas. Pero estos problemas se ven más adelante. De momento estamos comenzando en la vida de Salomón y hemos dicho que sus comienzos fueron buenos. Recuerda, hermano, comenzar bien, pero hay que seguir bien y hay que terminar bien. Eso es lo que Dios espera para todos nosotros. Lo vamos a dejar aquí porque mira, se nos ha hecho la hora. El próximo día vamos a avanzar del versículo 2 en adelante, porque ahí se va a hablar del gran sacrificio de Salomón y eso lo vamos a ver el próximo día. Vamos a seguir, nos queda mucho por aprender de la vida de Salomón. Es uno de los personajes bíblicos que nos va a aportar muchísima enseñanza en sus aciertos y en sus equivocaciones. Pero tiene que ser el próximo día. Hoy no, ya tenemos que terminar porque son las 10:03 de la noche y llevamos exactamente 57 minutos de estudio bíblico, así que nos vamos a despedir por hoy. Mañana es jueves y hay novedades. Comenzamos el seminario bíblico de fe y mañana jueves y pasado viernes tengo que dar el estudio horas de seminario, como los viernes. Tengo que dar el estudio a las 6 de la tarde, porque este trimestre, el seminario, lo vamos a dar una semana, 2 días, jueves y viernes, y a la semana siguiente no hay seminario. Así que esta semana, mañana jueves
y viernes el estudio va a ser a las 6 de la tarde, hora de España. La semana que viene no, será horario habitual 9 de la noche. Una semana sí, una semana no. Es algo que tenemos que acomodar por el seminario bíblico de fe que damos en nuestra iglesia, y entonces, bueno, lo voy a estar anunciando. Después voy a colgar el cartelito para que los que no me están escuchando ahora pues lo sepan. Pero mañana, si queréis estar en el directo, si no pudieseis, pues ya sabéis que lo podéis ver en diferido a la hora vuestra, que os vaya bien, si es la hora habitual. Entonces, pues bueno, mañana 6 de la tarde, recordad, si hoy os habéis conectado a vuestra hora, pues 3 horas antes. Me despido, hermanos, que Dios os bendiga. Un abrazo para todos, qué bueno que hayamos podido compartir este ratito juntos. Y si Dios quiere, nos vemos mañana nuevamente. Mañana seguramente seguiremos aquí en Salomón. El sábado ya iríamos a Historia de la Iglesia, y domingo y lunes otra vez en Apocalipsis. Fíjate, ya estamos hablando de final de semana y parece que acabamos de comenzarla. Dejamos atrás ya el miércoles. Un abrazo, queridos. Dios os esté bendiciendo y recibe mi cariño. Hasta mañana.